Ibrahim Pasha cenó con su mejor amigo esa noche. Y horas después, apareció muerto. Sin juicio. Sin cargos. Sin explicación. Solo los guardias del sultán, los Bostanji, entrando en silencio a su habitación mientras dormía, y haciendo lo que sabían hacer perfectamente. 13 años de lealtad absoluta. 13 años de victorias que reescribieron el mapa del mundo. Y al final, una cena. Un silencio. Y una habitación que olía a sangre. Pero aquí está lo que nadie te cuenta, Ibrahim lo sabía. Semanas antes de morir, ya lo sabía. Y no huyó. ¿Por qué un hombre que tenía todo el poder del mundo decide quedarse quieto y esperar su propia ejecución? Esa es la historia que vamos a contar hoy. Un pescador que no debía existir. Para entender lo que le pasó a Ibrahim Pasha, tienes que entender primero lo que era. Era griego. Hijo de un pescador del Egeo. Cayó en la esclavitud siendo joven, y ahí debería haber terminado su historia, como terminó la de miles de esclavos anónimos que pasaron por el palacio otomano sin dejar rastro. Pero no terminó. Porque alguien lo vio diferente. Ese alguien era Solimán. Todavía príncipe, todavía joven, todavía sin el trono. Desde el principio, los dos compartían algo que el palacio raramente toleraba, una amistad real. Conversaciones hasta el amanecer sobre poesía, política, filosofía. Una intimidad intelectual que iba mucho más allá del protocolo. Y cuando Solimán subió al trono en 1520, llevó consigo todo lo que Ibrahim representaba. En menos de una década, Ibrahim pasó de paje personal del sultán a gran visir del Imperio Otomano. Saltó todos los escalones del protocolo que existían precisamente para evitar que eso ocurriera. Solimán lo hizo posible. Con los ojos completamente abiertos. Eso no fue un error. Fue una declaración. La pregunta es, ¿de qué? Cuando una persona concentra demasiado poder. Corre el año 1523. Ibrahim lleva un año como gran visir y ya está rediseñando el poder en Estambul de maneras que nadie anticipó. La oficina del gran visir, bajo todos los predecesores de Ibrahim, era esencialmente ejecutiva. El sultán pensaba. El sultán decidía. El visir obedecía. Ibrahim lo invirtió. No de golpe. No con un decreto. Lo hizo gradualmente, con una paciencia casi quirúrgica, conversación por conversación, campaña por campaña, hasta que la distinción entre la mente del sultán y la mente del visir se volvió, para los observadores externos, prácticamente irreconocible. Los embajadores europeos lo notaron antes que los propios otomanos. El diplomático veneciano Pietro Bragadin escribió en 1526 que Ibrahim era quien verdaderamente gobernaba el imperio. Que hablaba, disponía y decidía todo según su voluntad. Otro diplomático, con menos tacto, lo llamó directamente el sultán de facto. Esas palabras cruzaron el Mediterráneo. Llegaron a los oídos equivocados. Pero Ibrahim no acumulaba poder en silencio. Ibrahim comenzó a exhibirlo. En 1524, Solimán le otorgó el título de Serasker, comandante supremo del ejército, un rango que ningún gran visir en la historia había recibido antes. Cualquier visir con buen instinto político habría aceptado ese título con discreción. Lo habría usado en silencio. Ibrahim mandó construir un palacio. No en cualquier lugar. Frente al hipódromo de Estambul. Frente, literalmente enfrente, al palacio de Topkapi, la residencia del sultán. Era una provocación arquitectónica. Y todo el mundo en la corte lo sabía. En 1526 recibió también el rango de Beylerbeyi de Rumelia, gobernador supremo de todos los territorios europeos del imperio. Gran visir, Serasker y Beylerbeyi al mismo tiempo.
3 de los cargos más poderosos del Imperio Otomano concentrados en una sola persona. Con la bendición expresa del sultán. Y aquí está la pregunta que los historiadores han evitado durante siglos: ¿por qué? La respuesta cómoda es el amor, la amistad, la confianza ciega. Pero hay otra respuesta. Una más oscura. Una que, si la dejas asentarse, cambia todo lo que crees saber sobre Solimán el Magnífico. ¿Y si Solimán no estaba entregando poder a Ibrahim? ¿Y si lo estaba prestando? ¿Y si cada nuevo título era una pieza más de una trampa construida ladrillo por ladrillo, esperando ver exactamente hasta dónde llegaría un hombre antes de mostrar lo que realmente era? Porque Ibrahim estaba a punto de cruzar una línea que nunca debió cruzar. El error que no tiene retorno. 1533, la gran campaña contra los safávidas persas. Solimán la diseñó desde Estambul. Ibrahim la ejecutó en el campo con la energía de alguien que sabe que este es el momento más grande de su vida. Las tropas otomanas avanzaban hacia el este con una velocidad que los cronistas persas describirían después entre la admiración y el terror. Tabriz cayó. Las rutas comerciales de Anatolia quedaron bajo control otomano. Y durante las negociaciones con los gobernadores locales de los territorios recién conquistados, Ibrahim Pasha hizo algo que los registros oficiales consignan en una sola línea, tratado con una ambigüedad que era, en sí misma, una señal de alarma. Ibrahim Pasha se otorgó a sí mismo el título de sultán. No visir. No ser asker. Sultán. El título sagrado, exclusivo, intransmisible del gobernante supremo del Imperio Otomano. El único título que pertenecía, sin discusión posible, solo a la casa de Osmán. Firmó documentos con ese nombre. Emitió órdenes bajo ese sello. Como si tuviera todo el derecho del mundo. La correspondencia llegó a Estambul firmada como Sultán Ibrahim. Y Solimán guardó silencio. No hubo respuesta airada. No hubo carta de reprimenda. No hubo mensajero urgente. Solo silencio. Un silencio que los cortesanos más cercanos supieron interpretar de inmediato, aunque ninguno lo pusiera por escrito en ese momento. Ibrahim regresó a Estambul como héroe. Bagdad había caído bajo control otomano. Las fronteras orientales se habían expandido de manera extraordinaria. Solimán lo recibió con todos los honores que correspondían a semejante victoria. En público. Lo que pasó en privado, nadie lo escribió. Pero algo cambió ese invierno de 1533. Los observadores más perspicaces de la corte pudieron sentirlo sin poder articularlo con precisión, una temperatura diferente en las audiencias. Una brevedad nueva en las respuestas del sultán. Una distancia que antes no existía. El escribano Muhyiddin Efendi anotó en su diario personal ese invierno algo que los historiadores encontrarían siglos después, que el ambiente entre el sultán y el visir había cambiado, como cambia el aire justo antes de que llegue una tormenta. Que todos lo sentían. Y que nadie lo nombraba. Nadie, excepto una persona. El enemigo que nadie vio venir. Es demasiado fácil reducir a Hürrem a la figura de la manipuladora, la villana del harén que destruyó al favorito del sultán por celos. Esa narrativa existe porque es conveniente. Porque le da a la historia un villano reconocible y le quita al sultán la responsabilidad de sus propias decisiones. La realidad era más complicada. Y más interesante. Hürrem no inventó la caída de Ibrahim Pasha. Lo que Hürrem hizo fue reconocer, antes que nadie, una grieta que ya existía en la relación entre el sultán y su visir. Y trabajar esa grieta con una paciencia y una frialdad que, vista a esta distancia histórica, resulta casi admirable en su precisión. El conflicto tenía raíces perfectamente lógicas. Ibrahim había sido designado protector de Sesade Mustafa, el hijo mayor de Solimán, el príncipe heredero natural. Mustafa era el futuro.
Hurrem tenía otros hijos. Y en el sistema otomano de sucesión, donde la historia había demostrado repetidamente que solo un príncipe podía sobrevivir para gobernar, la diferencia entre ambos se medía en sangre futura. Ibrahim apoyaba a Mustafa. Eso no era un secreto. Y entonces Ibrahim cometió el error más grande de su vida. Existen fragmentos de cartas del periodo donde Ibrahim describe a Hurrem con un desprecio que hoy resulta sorprendente por su intensidad. La llama hechicera. La acusa de envenenar el oído del sultán. Sugiere que Solimán, tarde o temprano, corregirá el error que representa su presencia en el palacio. Esas cartas llegaron a manos de Hurrem. Exactamente cómo, no está claro. Pero llegaron. Y en ese momento, Ibrahim Pasha dejó de tener una adversaria política con quien negociar. Tenía una enemiga personal. Inteligente, paciente, y que no iba a cometer el mismo error de mostrar sus cartas antes de tiempo. Ibrahim había sobrevivido guerras. Había sobrevivido años de intrigas de corte. Había sobrevivido la envidia de 100 funcionarios que habrían dado cualquier cosa por verlo caer. Sobrevivió todo eso. Pero hay una cosa que ningún hombre poderoso sabe cómo sobrevivir: el momento en que la persona más cercana al sultán decide que ya no eres un aliado, que eres una amenaza. Ese momento ya había ocurrido. Ibrahim solo no lo sabía todavía. Un hombre que sabe lo que viene. Y aquí llegamos al corazón de esta historia. La parte que los libros no cuentan. En el invierno de 1535, un janízaro veterano llamado Yusuf Aga fue removido de su puesto sin explicación oficial. Llevaba desde 1528 asignado a la guardia personal del gran visir. Era parte del círculo más íntimo de Ibrahim. Su remoción fue suave, casi clínica, una reasignación a una guarnición provincial en las afueras de Edirne. El tipo de movimiento que el palacio ejecutaba cuando necesitaba alejar a alguien que sabía demasiado. Yusuf Aga sobrevivió. Y décadas después, a través de su sobrino, dejó un testimonio que ningún cronista oficial habría tenido el valor de consignar. Lo que ese testimonio dice es esto: que en los últimos 6 meses de 1535, Ibrahim Pasha comenzó a comportarse de una manera que Yusuf describió con una frase imposible de olvidar. Dijo que Ibrahim era como un hombre que ya sabe lo que viene, y ha decidido no huir. No bebía en exceso. No mostraba agitación. Todo lo contrario, llegaba a las audiencias puntualmente, impecablemente vestido, con una precisión casi mecánica. Pero por las noches, durante semanas, quemó correspondencia. Noches enteras junto a braseros, convirtiendo en cenizas años de cartas, de documentos, de registros que nadie debería ver después de que él se fuera. Y una tarde de diciembre de 1535, Ibrahim llamó a Yusuf a su cámara privada, cerró la puerta, y le habló en voz baja, con la tranquilidad de alguien que ha tomado una decisión que ya no puede deshacerse. Le dijo que cuando él ya no estuviera, se asegurara de que su biblioteca llegara a los monjes del monasterio de San Juan. Que ellos sabrían qué hacer con los libros griegos. Yusuf, desconcertado, le preguntó qué quería decir con cuando ya no estuviera. Ibrahim no respondió. Lo miró durante un momento largo, con una calma que Yusuf describiría después como la mirada de alguien que ya está del otro lado de algo, aunque todavía vea su cuerpo frente a ti. Y luego lo despidió. 3 meses después, Yusuf fue reasignado a Edirne. 4 meses después de eso, Ibrahim Pasha fue ejecutado. La biblioteca nunca llegó al monasterio. Fue confiscada por la corona antes de que nadie pudiera moverla. Detente un momento en lo que ese testimonio implica. Ibrahim Pasha sabía. No como un presentimiento vago. Sabía con una certeza suficiente como para pasar semanas destruyendo evidencia, para intentar salvar lo que le importaba, para despedirse de un hombre de confianza sin decirle explícitamente lo que estaba a punto de ocurrir. Y no huyó.
tenía los recursos para hacerlo. Tenía contactos diplomáticos en Venecia, en Francia, en los reinos de Europa que llevaban años cultivando su favor. Una fuga habría sido políticamente complicada, sí. Pero para un hombre con sus capacidades, no era imposible. No lo intentó. ¿Por qué? La respuesta más cómoda es que el sistema otomano tenía mecanismos para vigilar incluso a sus hombres más poderosos, y que cualquier movimiento hacia la fuga habría acelerado su final. Pero hay otra respuesta. Una que los historiadores evitan porque desestabiliza demasiadas cosas. Que Ibrahim Pasha, al final de todo, no podía concebir existir fuera del mundo que Solimán había construido para él. El poder no lo había corrompido de la manera habitual. Lo había consumido por completo. Se había convertido en el único idioma en que Ibrahim sabía expresarse. Y cuando ese idioma empezó a desaparecer, cuando el silencio de Solimán comenzó a volverse permanente, Ibrahim se quedó quieto. Y esperó. Como si la ejecución fuera, a su manera oscura y extraña, la única forma de lealtad que le quedaba. La última cena. Los registros del Topkapi incluyen una entrada de contabilidad, no narrativa, solo administrativa, que lista los gastos de una cena privada el 14 de marzo de 1536 en los aposentos internos del palacio. Los nombres de los comensales no aparecen. El número de cubiertos, 2. 2 días después, Ibrahim Pasha fue ejecutado. Si esa cena ocurrió como los fragmentos sugieren, entonces la última noche de Ibrahim fue también la última noche en que Solimán pudo mirarlo a los ojos. Sentados frente a frente, con 13 años de historia entre ellos, con todo lo que habían construido juntos y todo lo que estaba a punto de destruirse. Lo que se dijeron esa noche, si es que se dijeron algo, se fue con los dos. Una trampa disfrazada de oportunidad. Antes de hablar del borrado, hay que hablar de algo más fundamental. El Imperio Otomano tenía un sistema para producir lealtad que, visto desde afuera, parece cruel. Pero que, visto desde adentro, era perfectamente lógico. Se llamaba Depsirme. Cada ciertos años, agentes del sultán recorrían las provincias cristianas del imperio y seleccionaban a los niños más inteligentes, más sanos, más prometedores. Los separaban de sus familias. Los convertían al Islam. Los educaban en el palacio. Y los convertían en los servidores más capaces que el imperio podía producir. Ibrahim Pasha era producto de ese sistema. Pero con una diferencia crucial, Ibrahim no llegó a través del Depsirme formal. Llegó por otro camino, más personal, más íntimo. Y eso significaba que su lealtad estaba dirigida no al imperio como institución, sino a Solimán como persona. Esa distinción parece menor. No lo es. Un funcionario que debe su posición al sistema tiene incentivos para preservar el sistema. Un funcionario que debe su posición a un hombre tiene incentivos para preservar a ese hombre, y para parecerse, cada vez más, a ese hombre. Ibrahim no quería reemplazar a Solimán. Eso es lo que la versión simplificada de la historia sugiere, y es inexacta. Ibrahim quería ser Solimán. Quería pensar como él, decidir como él, ser reconocido como su igual. El problema es que en el Imperio Otomano del siglo XVI, solo podía haber un Solimán. Y el sultán lo sabía mejor que nadie. Cada vez que Ibrahim recibía un nuevo título, cada vez que su poder crecía un escalón más, Solimán no solo estaba premiando la lealtad de un amigo. Estaba también observando. Midiendo. Registrando internamente cuánto faltaba para que esa ambición implícita, nunca declarada, nunca articulada, pero perfectamente visible para quien supiera mirar, cruzara la línea de lo tolerable. El título de sultán que Ibrahim se atribuyó en 1533 no fue una sorpresa para Solimán. Fue la confirmación de algo que Solimán ya sabía. Y a partir de ese momento, el reloj empezó a correr. Como se elimina a un hombre. A la mañana siguiente,
El cuerpo fue enterrado sin nombre, sin tumba, sin ceremonia, como si ese hombre nunca hubiera existido. El palacio se ocupó de borrar todo lo que quedaba. La esposa de Ibrahim, Musine Hatun, hermana del propio Solimán, lo que hacía la situación doblemente extraordinaria porque significaba que el sultán había ordenado matar al marido de su propia hermana, fue recluida. No ejecutada. Simplemente borrada del registro público, retirada de la vida visible del palacio. Sus hijos desaparecieron de la documentación oficial sin explicación. El palacio frente al hipódromo fue primero convertido en alojamiento para visitantes extranjeros. Luego en almacén. Luego en nada. Hoy quedan fragmentos de sus cimientos bajo la plaza Sultanahmet, sepultados bajo siglos de ciudad que siguió creciendo como si ese hombre nunca hubiera pasado por ahí. Y la biblioteca griega, los libros que Ibrahim había pedido en su despedida silenciosa a Yusuf que llegaran al monasterio, fueron inventariados en los archivos del sultán y luego, en algún momento no registrado del siglo XVI, desaparecieron para siempre. Como si el palacio hubiera decidido que no bastaba con matar a Ibrahim Pasha. Que era necesario borrar también todo rastro de lo que él había sido. El matemático e historiador Matraknasu, que había documentado las campañas militares de Ibrahim con ilustraciones de precisión extraordinaria, guardó sus pinturas del periodo 1526 a 1535 sin publicar durante décadas. Cuando su obra fue compilada finalmente, las referencias directas a Ibrahim habían sido eliminadas por completo. Nasu sabía exactamente qué había que borrar para seguir vivo. Este es el patrón. No es olvido, el olvido es accidental. Esto fue sistemático. Cuando un hombre es ejecutado por algo que el palacio nunca se molestó en articular formalmente, su nombre se vuelve tóxico de una manera particular. Nadie lo cita. Nadie lo referencia. Los cronistas aprenden rápidamente a escribir en torno a él en lugar de escribir sobre él. Lo que no pudieron borrar. Pero hay algo que el palacio no pudo eliminar. En octubre de 1534, durante la campaña safávida, Ibrahim Pasha negoció personalmente las condiciones que definirían cuáles partes de Mesopotamia permanecerían bajo dominio otomano y cuáles continuarían siendo persas. Fueron negociaciones complejas, con múltiples partes, en un territorio que llevaba décadas siendo zona de conflicto entre dos imperios. Esas líneas que Ibrahim trazó en 1534 son el antecedente directo del Tratado de Suab de 1639, el acuerdo que formalizó definitivamente las fronteras entre el Imperio Otomano y el persa. Y esas fronteras, con modificaciones mínimas a lo largo de los siglos, se convirtieron en las fronteras modernas entre Turquía, Irak e Irán. Ibrahim Pasha dibujó el Medio Oriente moderno. Y su nombre no aparece en ningún libro de texto en ese contexto. En ninguno. Piénsalo un momento. Cada vez que ves un mapa y trazas con el dedo la frontera entre Turquía e Irak, o entre Irak e Irán, estás siguiendo una línea que Ibrahim Pasha negoció hace casi 5 siglos. Una línea que surgió de su mente, de sus conversaciones, de su capacidad diplomática para encontrar equilibrio en medio del conflicto. Los líderes que firmaron el Tratado de Suab en 1639 no mencionaron a Ibrahim. No podían. Su nombre era políticamente imposible de pronunciar. Pero trabajaron sobre los fundamentos que él había trazado, igual que un arquitecto trabaja sobre los cimientos de alguien que no está autorizado a recordar. El borrado del imperio fue quirúrgico. Fue efectivo. Pero no fue perfecto. La geografía guarda memoria que los archivos no pueden quemar. Y hay algo más que sobrevivió, algo que ningún decreto pudo eliminar, el impacto que Ibrahim tuvo en la arquitectura diplomática de su era. Los embajadores europeos que habían negociado directamente con él sabían que ese estilo, pragmático, brillante, sin dogma, venía de él. Cuando intentaban reproducir esos acuerdos con sus sucesores, notaban la diferencia. Lo consignaron en despachos que hoy reposan en archivos de Venecia, Viena y París,
firmados con nombres que nadie recuerda, describiendo la pérdida de algo que tampoco podían nombrar directamente. Ibrahim Pasha era irreemplazable. Y el Imperio Otomano tardó décadas en entender el tamaño del vacío que había creado al eliminarlo. Hay una estatua que Ibrahim trajo de Hungría después de la batalla de Moax en 1526. 3 figuras de bronce, guerreros o dioses, que mandó instalar frente a su palacio del hipódromo, en pleno corazón de Estambul. Los teólogos otomanos protestaron: colocar figuras humanas en espacios públicos era contrario a la doctrina islámica. Ibrahim las instaló de todas formas. Era su manera de decir algo que el protocolo no le permitía decir con palabras. Una afirmación de identidad. El hijo del pescador griego, convertido en el hombre más poderoso del mundo, instalando imágenes de dioses paganos frente a su palacio en el centro del imperio islámico más poderoso de la tierra. Cuando Ibrahim fue ejecutado, las estatuas permanecieron en su lugar durante años. Nadie quería tocarlas. Como si el gesto de Ibrahim hubiera quedado suspendido en el tiempo, esperando que alguien tuviera el valor de deshacerlo. Como si todos en la ciudad supieran que tocar esas figuras era reconocer que el hombre que las había puesto ahí había existido, había importado, había dejado una marca que el palacio no podía simplemente declarar inexistente. Eventualmente desaparecieron. Como todo lo demás. Pero la base donde estuvieron todavía existe. Puedes visitarla hoy en la Plaza Sultanahmet, en Estambul, exactamente en el mismo lugar. No hay ninguna placa que mencione su nombre. No hay ninguna explicación de quién las puso ahí ni por qué importaban. Solo la piedra donde alguna vez estuvo algo que alguien quiso borrar. Y no pudo. Lo que queda después de borrar todo lo que amaste. Solimán vivió 30 años más después de la ejecución de Ibrahim. 30 años de victorias militares. La codificación legal que le daría entre sus propios súbditos el apodo de El Legislador. Años que también incluirían la muerte de su hijo Mustafa, ordenada también por él, también en silencio, también sin explicación pública, en 1553. Como si el sultanato de Solimán fuera, en cierta forma, una larga colección de borrados. Los cronistas del periodo tardío repiten algo de manera consistente, que Solimán se volvió más hermético después de 1536. Más formal. Más distante de sus consejeros. Más solo, en el sentido más profundo de la palabra. Que nunca volvió a tener con nadie la clase de relación que había tenido con Ibrahim. Ni siquiera lo intentó. ¿Qué queda de un sultán cuando ha destruido todo lo que amó? Esa es la pregunta que Solimán se llevó consigo. El veredicto. Entonces, ¿fue Ibrahim Pasha una víctima? Sí. Fue víctima de un sistema que lo creó para usarlo y que lo destruyó en el momento en que se volvió demasiado incómodo para seguir usando. ¿Fue el arquitecto de su propia caída? También sí. Cada título que aceptó más allá de lo que la prudencia aconsejaba, el palacio frente al hipódromo, las cartas donde expresó su desprecio por Hurrem con una franqueza que bordeaba la estupidez política, cada momento en que eligió el poder sobre la supervivencia, fue una decisión suya, tomada con los ojos abiertos. ¿Y Solimán? Solimán es la parte más incómoda de esta historia. Porque Solimán no fue traicionado por Ibrahim. Solimán tomó a un niño griego, lo construyó pieza por pieza en el hombre más poderoso del mundo, le dio absolutamente todo excepto la única cosa que podría haberlo salvado, los límites, y luego lo ejecutó cuando aquello que había creado se volvió demasiado grande para seguir siendo cómodo. Ibrahim quería ser el igual de Solimán. Solimán quería tener un igual sin ceder el trono. Hurrem quería que sus hijos sobrevivieran. Todos obtuvieron algo de lo que querían. Y todos pagaron un precio que no habían calculado. La pregunta final. La pregunta con la que te dejo no es sobre Ibrahim Pasha. Es sobre el sistema que lo produjo y lo destruyó.
¿Cuántos Ibrahim Pasha ha habido en la historia? ¿Cuántos hombres y mujeres de capacidad extraordinaria fueron construidos por estructuras de poder que no podían tolerar lo que creaban? ¿Cuántas historias fueron borradas no porque fueran irrelevantes, sino precisamente porque eran demasiado importantes para dejarlas en pie? El Imperio Otomano duró 600 años. Sobrevivió guerras, plagas, rebeliones, y la ambición de toda Europa. Pero no supo qué hacer con Ibrahim Pasha. Y eso, quizás, nos dice más sobre los límites del poder absoluto que cualquier batalla, cualquier tratado, o cualquier conquista que ese imperio haya logrado jamás. En el siguiente video vamos a entrar al último año de vida de Solimán. El hombre que ordenó la muerte de su mejor amigo y de su propio hijo mayor. Y vamos a hacer la pregunta que nadie hace: ¿qué queda de un sultán cuando ha destruido todo lo que amó? Suscríbete. Activa las notificaciones. Y dime en los comentarios, ¿Ibrahim Pasha fue una víctima, o fue el arquitecto de su propia destrucción? Porque lo que viene cambia todo lo que creías saber sobre Solimán.